que habla sobre las lenguas, esas lenguas que ya fueron señaladas desde el capítulo 13 por el apóstol Pablo. Pero a lo que somos llamados en este último mensaje del capítulo 14, que es el cuarto, es lo importante que es edificar el reino de Dios. Edificar el reino de Dios. Todo lo que hemos de hacer tiene que tener esta cualidad. Todo lo que vamos a decir tiene que tener esta cualidad. Siempre tiene que ser hecho con el propósito de edificar, de construir, de levantar, de añadir. Por eso declara el apóstol en el versículo 26, dice en el 14:26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo. Tenemos que entender, tenemos que clarificar en nuestra conducta y en nuestras acciones si lo que hacemos como cuerpo cuando nos reunimos, ya sea que nos reunamos dos o nos reunamos como iglesia, si lo que estamos haciendo va a edificar. Si lo que estamos haciendo está en contra de edificar, es algo que tenemos que parar de hacer. Si lo que hacemos no tiene nada de malo, no tiene nada negativo, pero en realidad no edifica a nadie, tenemos que valorar si aquello tenemos que seguirlo haciendo. Porque tal vez nos ocupamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos en hacer una cosa que no está mala, pero que nadie edifica. A nadie. Y créanmelo, a veces la iglesia se mete en muchos asuntos, y hablo de la iglesia en general, se mete en muchos asuntos buenos que no edifican a nadie. Hace muchas cosas que no edifican a nadie. Mucha gente ministra, trabaja en cosas que no edifican a nadie. Y Pablo le dice que el trabajo, el papel de la iglesia, lo que la iglesia va a hacer, lo que la iglesia tiene que estar haciendo, el compromiso de la iglesia es hacer cosas que a la iglesia, que a la gente la edifique. Por eso declara al final, hágase todo para edificación. Todo. ¿Y qué incluye todo? Todo. Hágase para eso. Así que cuando queremos una actividad, cuando queremos hacer alguna cosa, tenemos que preguntarnos seria y sinceramente de qué manera esto va a edificar al cuerpo. Tengo que hacer una y mil adaptaciones, tengo que cambiar todo, tengo que estructurar todo, tengo que forzar. Es como cuando alguien quiere que la Biblia diga lo que no dice. Y la fuerza tanto para que diga lo que no dice. Y cuando una cosa la tenemos que forzar tanto, la tenemos que estirar tanto, la tenemos que reducir tanto para que edifique, hay que cuestionar si eso es algo que debemos de estar haciendo. No es mala, no, pero no edifica. Así que el principio de edificar, y eso es algo que en la iglesia tenemos que pensar, también en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia, si lo que la familia está haciendo, si lo que la pareja está haciendo,
si lo que los novios cuando están en una relación inicial de noviazgo, si lo que están haciendo los edifica. Si le está dando o le está quitando. El principio de la edificación nos anima a mejorar. Y en el capítulo 14 que habla sobre el compartir la palabra, ¿recuerdan? Quisiera que todos profetizaran. Y estamos hablando de la palabra bíblica, profetizar, y no lo que hoy escuchamos como profetizar. Cuando alguien comparte la palabra y tenemos como meta edificar, entonces somos animados a mejorar y mejorar y mejorar. Siempre debemos buscar mejorar y no hacerlo siempre igual, no quedarnos en ese límite. Así que el objetivo de lo que hacemos como hermanos y lo que hacemos cuando entendemos que Dios nos ha dado dones y nos ha dado capacidades y nos da oportunidades, es nuestro objetivo edificar la iglesia, porque edificando la iglesia entonces el reino de Dios avanza. La clave para el reino de Dios en nuestro tiempo es la iglesia. Y si mejoramos en este objetivo de que la iglesia sea edificada, el cuerpo de Cristo sea edificado, el reino de Dios estará avanzando entre nosotros. Porque el reino de Dios puede estar avanzando entre otros. Y eso lo deseamos de todo corazón, eso lo oramos de todo corazón, que nuestros hermanos en otras partes, en otras congregaciones, el reino de Dios avance. Pero eso que deseamos y eso que oramos y eso que buscamos en otros, tenemos que buscarlo en nosotros. Y para eso tenemos que mejorar, tenemos que dar un salto de mejoría. Rápidamente aquí Pablo también habla de entender. De entender. Es importante entender las cosas. Cuando alguien predica o alguien enseña, no es solamente compartir información. Para eso están las noticias, ¿verdad? Los comentaristas son otra cosa. Hay gente que comenta lo que está sucediendo. De alguna manera nosotros comentamos lo que dice la palabra de Dios. La explicamos. Pero yo tengo un papel que jugar. Tengo que tratar de explicar. De tal manera que nuestro entendimiento sea más apropiado. Pero la tarea de usted es entender. Y cuando alguien explica bien y otro entiende bien, esta conjugación trae como resultado edificación. Pero cuando uno enseña bien, explica bien, se apega a la palabra, pero el otro no pone de su parte el entender, no forza su mente y su corazón y su entendimiento, entonces difícilmente se podrá edificar. Y si al contrario alguien está listo, presto para entender, pero quien comparte no lo hace bien, no mejora en su manera de compartir, entonces no viene el entendimiento también. No es suficiente que el que enseña o predica desee edificar al que escucha. El que escucha también necesita desear ser edificado. Tiene que desear entender, tiene que desear saber, pero más que saber, hacer lo que ha aprendido, lo que ha entendido, porque el propósito no es ser oidores, el propósito es ser hacedores de la palabra. Claro que no podré ser un buen hacedor si no soy un buen oidor. No voy a poder ser un buen hacedor
si no soy una persona que escucha con cuidado la palabra de Dios y que la aplica de la misma manera? Necesitamos comprender el mensaje. En Mateo capítulo 13 dice la Escritura estas palabras en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando la buena palabra, cuando la buena semilla es echada en esa buena tierra, dice, esta es la manera en que nosotros podemos darnos cuenta si aquello cayó en buena tierra. Y hay un proceso en el que escucha para que la semilla dé fruto. Dice, este es el que oye. Segundo, y entiende. Tercero, y da fruto. Si el creyente desea ser edificado, necesita preparar su corazón para recibir la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Si el creyente desea ser edificado, necesita preparar su corazón para recibir la palabra de Dios. Dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si yo, como muchos, compran medicamento y lo traen en su bolsa, pero no se lo beben, no se lo toman, no es suficiente. Tienen que recibir ese medicamento, tiene que recibirlo su cuerpo. Y cuando lo reciba su cuerpo, si ese medicamento fue hecho para lo que se quiere, entonces va a dar fruto, va a dar un resultado. El resultado no viene con solo comprarlo, aunque algunos medicamentos hacen efecto con solo preguntar cuánto cuesta, ¿verdad? En cuanto uno escucha el precio, se alivia. De repente uno mejora. Ya estoy sano. Otros, dice la prescripción, que tome eso 2 veces al día por una semana o por 10 días. Y la persona al segundo día se siente bien. ¿Y qué hace con el medicamento de los siguientes 8 o 5 días? Los deja. Y algunos así usan la palabra de Dios. Un día, 2 días la oyen, la leen. Y como ya se sienten bien, se olvidan. Esto nos hace saber, hermanos, que no todo el que oye realmente escucha. No todo el que oye presta atención y entiende. Todos los que estamos aquí escuchamos, oímos lo mismo. Lo mismo. Creo que hablo suficiente español para que todos los que entienden español me comprendan. Y tenemos la bendición de los que no, tienen un traductor excelente allá atrás. Pero no todo el que oye realmente escucha. A veces en cosas básicas y más delicado en cosas profundas. Así que volviendo al tema del capítulo 14, dice en el verso 12, busquen conmigo, 1 Corintios 14, 12.
Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Correcto? Procura ahondar en ellos para edificación de la iglesia. El problema del día de hoy con las lenguas, yo sé que si tú no vienes de un contexto cristiano, pues no sabrás mucho de esto, pero el problema de las lenguas es que a nadie edifica. Si no hay quien interpreta, a nadie edifica. Y les amonesta a procurar entonces los dones mejores. Y en el verso 26 que ya leímos, les recomienda Pablo, hágase todo para edificación. Pero en el verso 40, al final del capítulo, declara, pero hágase todo decentemente y con orden. Y esa era una de las cosas que Corinto carecía a la iglesia. Orden y deseo. Por eso Pablo les advierte y les recomienda y les ordena, hágase todo decentemente y con orden. Todo. Vamos a terminar este capítulo 14 con algunos principios prácticos para la adoración, para una adoración correcta, para una adoración sana, para una adoración santa. Pablo les dice, a veces cuando ustedes se reúnen para mal. No se edificaban, se reunían y no es como el día de hoy que si no te gusta una iglesia vas a otra, y si no te gusta vas a otra, y vas a otra, y vas a otra, y vas a todas las que tú quieras. La gente hoy en día le cuesta cimentarse en un lugar. En los días que yo conocí a Jesucristo, la gente no se iba de su iglesia ni corriendo. De verdad. Irte de una iglesia es como irte de tu familia. ¿Quién quiere que lo corran de su casa, de su familia? Nadie. Miren, ni el gato cuando lo tiraban a un gato por allá kilómetros, ¿y qué pasaba con el gato? Volvía a la casa. Tiraban al perro, ¿y qué hacía el perro? Volvía a la casa. Y a la gente se le trataba de tal manera que le estaban diciendo, la verdad, búscate otro lugar, ya no queremos que estés aquí. Y la gente se aferraba. Y si era disciplinada porque había cometido alguna falta, algún pecado, se disciplinaba y se quedaba y cumplía su disciplina. Y a veces aún había cosas que no habían hecho ninguna cosa mala, pero se habían salido de la religiosidad de la iglesia. No era nada pecaminoso, pero simplemente no le convenía a la gente o al grupo y se quedaba y aguantaba disciplina porque amaba su iglesia. Hoy por cualquier cosa la gente se mueve, por lo que sea. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde es mejor tirar lo viejo, mandarlo al Goodwill y comprar algo nuevo. Pero reparar no. Hoy la gente no quiere reparar nada, ¿verdad? Y el sistema está hecho para que no repares, está hecho para que compres otra cosa nueva. Está hecho para que sustituya. Para eso está hecho el sistema. A esa silla no hay que repararla, hay que quitarla y hay que poner una nueva. Al marido ya no hay que arreglarlo, hay que cambiarlo. No nuevo, no método de enganche. ¿Sí o no? No, el ejemplo no, el punto. Alguien tiene problemas con un amigo, todos tenemos problemas, somos seres humanos imperfectos. Entonces yo prefiero cambiar de amigo que arreglar el problema. Mejor agarro a otro amigo que pedirle disculpas.
o que me pida disculpas, mejor cambio, ya. Y en la iglesia pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo, porque ya tenemos esa cultura hasta religiosa. Tenemos que ver si lo que estamos haciendo aquí afuera, aquí adentro y allá afuera, fortalece la iglesia. Si no la está fortaleciendo lo suficiente, pues hay que fortalecerla. Hay que preguntarnos como individuos, ¿qué hago yo para hacer mi iglesia más fuerte? ¿Qué estoy haciendo yo? No, ¿qué está haciendo mi vecino? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo, para hacer mi iglesia más fuerte. Y si contrariamente lo que estoy haciendo le está haciendo más débil, para. Y empieza a caminar de tal manera que haga más fuerte mi iglesia. Y haciendo más fuerte mi iglesia, estamos haciendo más fuerte el reino de Dios. Por eso dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y ahí van los preceptos que Pablo ordenó. Número 1. Toda persona que participa en la adoración debe de usar su don para gloria de Dios. Para ninguna otra cosa más. Todos sus dones, todo lo que tiene en su mano, todo, dice, si tengo salmos, si tengo interpretación, si tengo lengua, si tengo palabras, si tengo lo que yo tengo y los dones que yo tengo, los tengo que usar para edificación, para la gloria de Dios. Si lo que hago, lo que tengo, no glorifica a Dios, tengo que parar y ver por qué no edifica a Dios. En el versículo 27 y 28, hablando de las lenguas, dice que las lenguas tenían que ser interpretadas, y si no eran interpretadas, en la adoración de la iglesia no tenían lugar, ningún lugar. Porque otra vez caen en la categoría de algo que no edifica. Si nadie explica en la lengua de los que oyen, en la lengua que cada uno entiende lo que está diciendo, entonces debe de callar, porque no tiene lugar en la adoración. Ese es el segundo principio. El tercer principio que encontramos en el versículo 29 al 32, leo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo les fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Está diciendo aquí los que van a profetizar. Y recuerden, la palabra profetizar era la persona que hablaba a los hombres, ¿para qué? Edificación. ¿Qué más? Exhortación y consolación. Así que en la iglesia Dios pone personas para que hablen a la iglesia y haga esto, los edifique, los exhorte o los consuele. Y nos dice este principio que los profetas deben de predicar o deben de hablar en orden. Uno. ¿Y el otro qué? Calladito y sentadito se ven más bonitos. Uno. No pueden hablar mucho tiempo ni muchas personas. Dice, hablen 2 o 3. 2 o 3. Y jamás al mismo tiempo, porque no edifican a nadie. Él habla fuerte, yo hablo más fuerte. Y como yo hablo más fuerte, él sube la voz y habla más fuerte. Y después habla otro más fuerte y luego habla otro. Y todos profetizan, todos hablan.
¿Qué dice al final? Hágase todo decentemente y con orden. Los profetas deben de predicar en orden, porque Dios no es un Dios de desorden, sino, dice el versículo 33, Dios es un Dios de paz, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuarto principio. Los que adoran en la reunión pública o culto público, los que adoran no deben de interrumpir a nadie. Verso 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y no me quiero meter en este asunto. Lo que está diciendo es que los que adoran no deben de interrumpir. Cuando alguien Dios está usando para comunicarte, para edificarte, para exhortarte y para animarte, los demás no deben de interrumpir. Deben de recibir para ser edificados. Quinto y penúltimo principio. La iglesia que formamos todos nosotros, la iglesia debe de estar ansiosa por compartir las buenas nuevas de salvación. Dice el verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Procurad. Cuando alguien te dice procura, ¿qué te está diciendo? Trata por todos los medios, haz todo lo que sea posible, haz todo lo que esté en tu mano, procura llegar a tiempo, procura entregar el trabajo, procura venir arreglado, procura dormirte temprano, procura levantarte temprano, procura comerte toda la comida, procura. Es algo que no se nos puede pasar, es algo que no podemos dejar de hacer. Es algo que tenemos que poner toda la intención, toda nuestra energía, toda nuestra dedicación a que se cumpla. Así que dice el versículo 39, así que hermanos, procurar, profetizar, procuren hermanos que cuando estén juntos, pero sobre todo procuren cuando estén afuera con gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce el evangelio de Jesucristo, que no tiene las buenas noticias, aunque esas noticias son viejas. Son noticias de hace 2000 años, de hace más de 2000 años, pero todavía no han llegado a su corazón. Procuren profetizar, procuren hablar a los hombres para exhortarles, para edificarles y para animarles. Procuren hablar el evangelio. Traten siempre. De fútbol muchos hablan. De política ni se diga. Del clima estamos al día. Todo el mundo sabe cuál es el clima. De chismes ni se diga. Así que hay gente que habla de muchas cosas que son buenas, son malas, o no son, o son como les dije de una lechita que tomamos regularmente, no sirve de nada, nada más da sabor. Bueno, sí nos hace daño. Sí sirve, hace daño. Pero tú conoces el evangelio. Eso es lo que tú tienes, pero demanda. Déjalos que hablen de política. Déjalos que hablen de clima. Déjalos que hablen de deporte. Déjalos que hablen de toda la gente, lo que la gente habla. Y ponles atención. Pero tú hablas de lo que tú sabes. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Nosotros de lo que sabemos, hablamos. No hay cosa peor
comunicarnos cuando alguien habla lo que no sabe. Cuando alguien no sabe de algo mejor, calladito. Y escucha al que sí sabe, para que aprenda. Pero usted conoce el Evangelio. Usted puede visitar al hombre que escucha. Usted conoce la palabra de Dios. Ay, yo no conozco mucho, pero conoce más de que no conoce nada. ¿Verdad? Usted sabe más del que no sabe nada. Usted sabe más del que sabe mal, porque hay gente que está mal informado y mal formado. Y usted sabe, usted conoce. Y el último principio, ellos deberían de adorar a Dios en una forma ordenada y digna. Digna del Dios al que habrían de adorar. Mucha gente adora o piensa que adora a su manera, porque su manera le es apropiada para él. Pero tiene que preguntarse, ¿la manera en que yo adoro es apropiada para Dios? ¿La manera en que yo adoro honra a Dios? ¿Glorifica a Dios? Créamelo. Caín fue a ofrendar a Dios y para él su ofrenda era perfectamente válida y buena. Le fue a llevar lo mejor de la tierra, lo mejor que él había sembrado, lo mejor que había cosechado, se lo llevó a Dios. Pensó Caín, yo con esto honro a Dios, yo de esta manera honro a Dios, Dios va a recibirme esto, porque es lo mejor. Eso era en la mente de Caín, pero no en la mente de Dios. Dios le pidió que sacrificara, pero él no criaba animales. Pero su hermano sí. Pero como odiaba a su hermano, ¿usted cree que él iba a pedir animalitos para sacrificar? Su hermano le hubiera dado un limpio y precioso cordero para que lo sacrificara. Pero él quiso adorar a Dios a su manera, y a su manera Dios tendría que recibir. Cuando adoramos, tenemos que hacerlo de una manera digna, no solamente digna para mí, o digna para los que estamos aquí, digna de Dios, digno de aquel que busca a través de lo que hace transmitir el Evangelio. Por eso dice el verso 40, pero hágase todo decentemente y con amor. No está diciendo hágase todo seriamente y solemnemente. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Que haya decencia, que haya orden, que sea digno, que le agrade más a Dios que a mí. Más a Dios. Pero hoy el mundo, la gente, la iglesia hace lo que a ellos le agrade a cada uno. El punto no es si le agrada a Dios, ni siquiera si le agrada al propio, no si le agrada a él. Hay gente que hace una fiesta y la comida solamente le gusta a él, y el pastel solamente le gusta a él, y la música solamente le gusta a él. Todo fue hecho, sí, le debe de gustar a él. Pero si va a ser así, pues háztela tú solito.
Pero si quieres que los otros se alegren contigo, hazlo para todos. No tanto pensar. Debemos de pensar en si lo que hacemos significa al pueblo de Dios. Significa al pueblo de Dios. Pongámonos de pie. Cuando el profeta hablaba, cuando el profeta bíblico hablaba, iniciaba un mensaje diciendo esta frase: así ha dicho Jehová. No yo. Así ha dicho Jehová. Esa era la frase con la cual iniciaba la palabra del profeta. Amós 1, 3, 6, 9, 11, 13, 2, 1, 4, 6. Usamos la semana pasada como ejemplo Amós. ¿Qué significa esto? Que tanto el que predica como aquellos que escuchan, tanto el que habla como el que oye, tuvieron que haber medido o basado sus palabras en la palabra revelada de Dios. No me imagino que así dijo Dios. No pienso que así ha de haber dicho Dios. Ellos decían, así ha dicho Jehová. Lo que yo hablo es lo que dijo Jehová, no lo que digo yo. Y el que escucha tiene que saber si lo que escucha es lo que Jehová dijo. Y si no, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Dice Timoteo que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué nos enseña, nos redarguye y nos instruye en justicia? ¿Para qué? ¿Para saber? ¿Para creerme porque sé mucho? ¿O para qué? ¿Con qué propósito? Dice Timoteo, a fin de que el hombre de Dios, ¿el hombre de quién? El de Dios, no el resto del mundo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea de una sola pieza. Sí, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese tipo de personas tenemos que edificar para ser así. Hay una responsabilidad en el que habla y hay una responsabilidad en el que oye. El que habla tiene que apegarse a lo que Dios dice. Y el que oye tiene que abrir su mente y corazón y evaluar si lo que oye es palabra de Jehová. Y si es así, puede recibirla y ser edificado por ella. No todos tenemos dones de Dios, pero todos somos llamados a profetizar, que significa hablar para edificar, soltar y animar. Una de estas tres cosas lo que digo tiene que hacer. La gente necesita oír, porque la fe viene sobre el oído. Pero ¿cómo van a oír si no tienen cable? ¿Cómo van a oír si tú o yo no hablamos? Tenemos que hablar, que así la fe llegará al corazón. Padre, gracias por tu palabra, por llegar hasta este momento de haber estudiado Primera de Corintios. Señor, aquí la clave eres tú y tu palabra. Padre celestial, la clave no somos nosotros, es tú y tu palabra.
a través de tu palabra la iglesia es edificada, el reino es edificado. Queremos reconocer, Señor, nuestra responsabilidad ante tu palabra. Y la primera responsabilidad es oírla, ser expuestos a ella y entenderla para poder discernir si esta palabra es tuya y cómo la voy a usar en mi vida, cómo la voy a usar esta palabra cuando salga de este lugar, porque empiezo a saludar a la gente, empiezo a comunicarme con la gente, Señor, empiezo a pensar y empiezo a comunicar y empiezo a accionar, y al hacerlo, Señor, acierto o fallo, obedezco o desobedezco, Señor. Yo te pido que entendamos tu palabra a tal punto que sepamos hacerla, que sepamos cumplirla, que amemos, Señor, hacer tu voluntad, que la podamos aplicar a nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en la calle, en cualquier sitio y aún aquí entre nosotros. Reconocemos lo que dice tu palabra, que es viva y eficaz y útil. Jamás tu palabra, cuando sea expuesta tal cual es, será inútil. Tu palabra es útil, Señor. Ayúdanos a usarla, a trazar con ella correctamente la vida. Desde los niños más pequeños hasta los adultos, Señor. Llamemos tu ley y la cumplamos. Te pedimos, Señor, que nos apliquemos esta semana al capítulo 15 y podamos ser tan consolados y animados por este capítulo, por esta palabra viva, que edifica, exhorta y que también se nos consuela. En el nombre de Jesús. Hermana Ruth, ¿dónde está? Me pidió que se quedaran unos cuantos minutos, 100, 200 minutos. ¿Cuántos, hermanos? 2 minutos, van a hablar de algo de la comida. Hermanos, les anuncio que Debbie tuvo su niña, para aquellos que no saben, antier. Entonces ya están en casa las niñas y Debbie, así que las hermanas se van a poner de acuerdo para ayudarle con comida. Ese es el punto, ese es el asunto. Así que cuando se saluden, reúnanse para ponerse de acuerdo cómo van a ayudar a nuestra hermana Debbie, y los que tengan el teléfono de Isaías, mándenle felicitar porque ahora es padre de 2 hermosos. Dios les bendiga.